Hola amigos y amigas, es un gusto estar con vosotros este tiempo compartiendo enseñanzas, compartiendo la palabra de Dios. Deciros que ahora mismo me encuentro en Londres porque he venido a un evento para estar con unos hermanos, en un evento en una casa, compartiendo algunas enseñanzas y compartiendo algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón en este último tiempo. Así que vamos a estar ahí mañana sábado compartiendo en un seminario intensivo. En la tarde vamos a estar haciendo evangelismo en la calle. Y el domingo tendremos nuestro culto a las 12 de la mañana, si bien le he pedido permiso al pastor para que podamos tener también un tiempo de evangelismo antes del culto e invitar a algunas personas de la calle para que nos acompañen y de repente encontremos esa persona de paz que tiene un corazón que es buena tierra y que puede recibir esa preciosa semilla del Evangelio para cambiar absolutamente su vida. En esta línea de enseñanzas hoy te quiero hablar de la omnipotencia de Dios. Dios todo lo puede, eso significa omnipotencia. La palabra omnipotencia, omni significa todo, potencia significa poder, fuerza. Así que omnipotencia es que todo lo puede. Pero fíjate que la omnipotencia de Dios no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa o que Dios pueda hacer todas las cosas. No, no, Dios no puede hacer todas las cosas. Dios es omnipotente, pero no puede hacer todas las cosas. Por ejemplo, Dios no puede morir. Él es eterno, Él es preexistente, Él no puede morir. Así que no tiene el poder de morir. Tampoco puede ser eterno y a la vez haber sido creado. Dios es eterno, por lo tanto no puede ser un sujeto creado. Dios no lo puede todo. Dios no puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, Dios no puede actuar contra su naturaleza. Dios es bondad. Dios es verdad. Así que Él no puede mentir. No puede actuar contra su naturaleza. Él no puede ser un malvado. No puede actuar contra su naturaleza bondadosa. O, por ejemplo, tampoco Dios no puede ser Dios y no ser Dios al mismo tiempo. No, Dios es Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Si leemos en Hebreos capítulo 6, versículo 18, dice que para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Yo leí aquí en Hebreos 6:18 y decía, ¿por qué dos cosas inmutables oró Dios o prometió Dios? Cuando tú lees en Génesis 12, versículos 2 y 3, o en Génesis 15, versículos 5 y 7, te vas a dar cuenta que esas dos cosas inmutables por las cuales Dios se comprometió fueron, en primer lugar, las promesas de Dios y, en segundo lugar, el juramento que le hizo a Abraham, asegurando su descendencia, su bendición y la bendición también de su descendencia. Fueron por esas dos cosas por las cuales el Señor se comprometió con nosotros. Pero fíjate que la omnipotencia significa que Dios tiene el poder sobre su creación. Ahí sí que Dios es omnipotente. Él tiene el poder sobre su creación. Él lo ha creado todo, por lo tanto Él ejerce autoridad y poder sobre su creación, sobre la creación. No hay ninguna parte de la creación que esté fuera del alcance del control soberano de Dios y tampoco hay ninguna parte de la creación que pueda sobreponerse o vencer a Dios. En Lucas 1:37 leemos, porque nada hay imposible para Dios. Y ahí vemos cómo el poder de Dios supera a la criatura y Dios puede hacer cualquier cosa que sea su voluntad sobre su creación. En Job 42, versículo 2, ahí vemos cómo dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí en Job 42:2 vemos que Dios no puede pecar porque nunca tendrá la voluntad de pecar y el pecado iría contra su propia naturaleza. Como decíamos antes, Él no puede actuar contra su propia naturaleza.
Así que amigos y amigas, podemos descansar confiados en el conocimiento de que nada puede superar el poder de Dios y de que Dios es todopoderoso. Y que si nos ponemos en sus manos, caminamos con Él, caminamos juntamente con Él, nos respaldamos en Él, nos escondemos en Él, nos refugiamos en Él, confiamos en Él, soltamos el control, lo ponemos en Él, para que sea Él el soberano de nuestras vidas, podemos estar bien tranquilos. Dice Génesis 17:1, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Qué curioso que esta palabra perfecto no existe ni aparece ni en el griego ni en el hebreo, y realmente aquí lo que dice es sé maduro, porque tú y yo estamos llamados a madurar. Crecemos en Cristo, creemos en Cristo, somos salvos, somos nuevos convertidos, comenzamos a caminar, comenzamos a discipularnos, comenzamos a tomar leche, poco a poco comenzamos a comer más sólido, hasta que comemos carne. Ese es el proceso de maduración. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Si te das cuenta, aquí vemos la naturaleza omnipotente de Dios expresada sobre su creación. En Romanos capítulo 11, versículo 36, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Toda la creación fue hecha por Él, para Él, y porque es de Él. O sea que su omnipotencia se revela respecto de su creación, una creación que no le puede hacer frente, una creación tú y yo, que lo único que podemos hacer es rendirnos delante de Él y entregarle toda nuestra vida. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Atención, la omnipotencia de Dios establece desde antes de la fundación del mundo no solo nuestra salvación, no solo nuestra santificación, sino también nuestro propósito. Nuestro propósito está en la mano de Dios. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. La predestinación no es para salvación. Todos tenemos la oportunidad de ser salvos, sin excepción y sin acepción de personas, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no hay acepción de personas, en la salvación. La salvación está al alcance de todos los seres humanos, por medio del sacrificio de Cristo y su resurrección. Ahora, en cuanto al propósito, sí hay predestinación. Porque tú tienes un propósito y yo tengo otro. Estamos predestinados para hacer aquello para lo cual el Señor nos diseñó y nos dio los dones y los talentos que necesitábamos. Por eso en Romanos 8:28 dice que el que confía, todas las cosas le ayudan para bien. No importa por lo que pase, por dónde transite, la adversidad, los vientos contrarios, los buenos y los malos tiempos que tú experimentes, todo juega a favor de tu propósito conforme el plan preestablecido de Dios para tu vida. Y en Hebreos 1, versículo 3 dice, el cual, hablando y refiriéndose a Jesucristo, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, está diciendo que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios el Padre y la imagen misma de su sustancia, está diciendo que Jesucristo y el Padre son el mismo. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, qué importante es la palabra. Cuanto más palabra hay en ti, más poder de Dios hay en ti. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, es decir, que Cristo con su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad, nos purifica para a continuación santificarnos, porque quiero decirte algo, Jesucristo no vino a salvarnos, Él vino a santificarnos, a apartarnos para Él y para la vida eterna, pero para eso tuvo que morir antes y tuvo que resucitar para que en ese proceso Él pudiera santificarnos. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas. Pues esta ha sido la enseñanza de hoy, una enseñanza muy breve. Estamos hablando de la naturaleza, los atributos de Dios, pequeñas y básicas enseñanzas que para los que no las conocen pueden ser de mucho aprendizaje y para los que las conocemos, pues verdaderamente suponen un refresco, un refrescar nuestra fe, nuestros conocimientos, nuestro depósito de la palabra del Señor, la omnipotencia de Dios. Comparte este vídeo con otros, de repente alguien se puede salvar si escucha esta palabra y alguien puede convertirse en un discípulo del Señor poderoso que traiga mucho fruto. Te habló tu amigo el pastor Paco Rubiales. Que Dios te bendiga.